Buenos días, magistrados provisionales en funciones José Osorio Amezquita y Armando Javier Maldonado Acosta, licenciada Beatriz Noreiro Escalante, secretaria general de Acuerdos. Asimismo, agradezco la presencia de quienes nos acompañan en esta sala de sesiones y a quienes nos siguen a través de nuestras diversas redes sociales. Damos inicio a la sesión pública convocada para esta fecha, por lo que solicito a la Secretaria General de Acuerdos proceda a verificar el quórum y dar cuenta con los expedientes a tratar. Con su autorización, magistrada presidenta, le informo y hago constar que además de usted, se encuentran presentes los magistrados provisionales en funciones José Osorio Amezquita y Armando Javier Maldonado Acosta. Por tanto, existe quórum para sesionar en forma válida. Asimismo, le informo que los asuntos enlistados para el día de hoy consisten en un juicio de la ciudadanía y 3 recursos de apelación cuyos datos de identificación, nombres de las partes actoras, autoridades responsables y números de expedientes quedaron precisados en el aviso correspondiente publicado en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Gracias, Secretaria General de Acuerdos. Compañeros magistrados, se encuentra a nuestra consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución de los expedientes a tratar. Por tanto, sírvanse manifestarlo mediante votación económica de la manera acostumbrada. Gracias. Magistrada presidenta, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaria General de Acuerdos. En mérito de lo anterior, me permito ceder el uso de la voz a la jueza instructora Alejandra Castillo Llosa para que dé cuenta al Pleno con el proyecto de resolución que propone el magistrado provisional en funciones Armando Javier Maldonado Acosta en su calidad de ponente en el juicio de la ciudadanía 28 del presente año. Gracias. Buenos días, magistrada presidenta y magistrados. Doy cuenta con la propuesta que formula el magistrado en funciones Armando Javier Maldonado Acosta relativa al juicio de la ciudadanía 028 de este año, interpuesto por el ciudadano Jesús Abraham Cano González de su calidad de candidato independiente a la presidencia municipal de Cunduacán, Tabasco, en contra de las medidas cautelares que le fueron impuestas por la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco en el procedimiento especial sancionador número PES/010/2024. La pretensión de la parte actora es que se revoquen las medidas cautelares. Al respecto, en el proyecto se considera que no le asiste la razón jurídica al justiciable, como se explica a continuación. En primer lugar, el ponente considera declarar infundado el agravio relativo a la supuesta transgresión consistente en que sin prueba alguna se le impusieron al actor las medidas cautelares, ya que no se agredió, denigró, ofendió e invisibilizó ni obstaculizó a la candidata de Morena a la presidencia municipal de Cunduacán, Tabasco. Ello en atención a que la comisión responsable dio cumplimiento a lo que estipula el artículo 28 del Reglamento de Denuncias y Quejas relativo a los requisitos que hay que analizar para la adopción de las medidas cautelares, aunado a que tomó en cuenta 2 actas de inspección ocular donde se observaron lonas del candidato independiente sobrepuestas sobre la imagen y el nombre de la candidata de Morena, por lo que de manera preliminar advirtió una probable obstaculización de la campaña de la citada candidata. En cuanto al segundo agravio, respecto a que los actos que le tratan de atribuir no son propios, ni los ordenó a los miembros de su equipo de campaña, por lo que se atenta contra su derecho de votar y ser votado, en el proyecto se estima infundado porque de manera preliminar la autoridad responsable, con base en un acta circunstanciada, advirtió que el candidato independiente presumiblemente estuvo presente en un evento y una persona que al parecer conforma su equipo coloca una manta del candidato independiente sobre 1/3 de la lona del partido Morena que estaba colocada anteriormente, por lo que presuntamente se estima una probable conducta omisiva de este. Y respecto a que se atenta contra su derecho de votar y ser votado, tal situación es materia del fondo del asunto, en tanto que el motivo de la litis son las medidas cautelares.
El impugnante también se duele de la transgresión a la libertad que tienen los ciudadanos de elegir la propaganda que pueden colocar en sus propiedades privadas y la forma en que quieren colocarla, vulnerando la libre manifestación en materia político-electoral. Lo que el ponente considera infundado, pues no se está analizando el fondo del asunto como para estimar que opera esa presunción en su favor. En cuanto a que el recurrente alega que él presentó una queja ante la Comisión de Denuncias y Quejas por la existencia de 2 ligas de las cuentas de Facebook, Unidad Progresista y Criterios de México, por lo que considera una guerra sucia en su contra, tal situación en la resolución se reitera es parte del fondo del asunto y no de la medida cautelar que se analiza, puesto que sería materia de un posible deslinde. Por último, el actor ofertó ante este tribunal una página de Facebook en la que no se apreció nada, pues se encuentra borrada la información, por lo que se consideró por el ponente que nada le beneficia y no obran datos para que opere en favor del recurrente la suplencia de la queja, ya que no estableció cuál era el fin de esa probanza. Por estas y otras consideraciones que se razonan ampliamente en el proyecto, es que se propone confirmar las medidas cautelares que le fueran impuestas al actor en el acuerdo de 9 de abril del año actual, sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del asunto planteado en el procedimiento especial sancionador. Es cuanto, magistrada, magistrados. Gracias, jueza instructora. Compañeros magistrados, se encuentra a nuestra consideración el proyecto mencionado en la cuenta. Si desean hacer uso de la voz, pueden hacerlo o manifestarlo al respecto. Si no hay más intervenciones, Secretaría General de Acuerdos, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado provisional en funciones, José Osorio Amezquita. A favor de la propuesta. Magistrado provisional en funciones, Armando Javier Maldonado Acosta. Es mi consulta. Magistrada presidenta Margarita Concepción Espinosa Armengol. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaría General de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía TET-JDC-28, diagonal 2024-1, se resuelve. Único. Se confirman las medidas cautelares emitidas por la Comisión en el acuerdo de fecha 9 de abril de 2024. Seguidamente, concedo el uso de la voz a la jueza instructora Beatriz Adriana Jasso Hernández para que dé cuenta al Pleno con el proyecto de resolución que propone el magistrado provisional en funciones José Osorio Amezquita en el recurso de apelación 20 del presente año. Gracias, magistrada. Con su autorización, magistrada presidenta, y con el de los ciudadanos magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia que presenta el magistrado en funciones José Osorio Amezquita, relativo al recurso de apelación 20 diagonal 2024 interpuesto por Jesús Abraham Cano González, candidato independiente a la presidencia municipal de Cunduacán, Tabasco, a fin de controvertir el acuerdo emitido por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, que desechó la denuncia que el mencionado actor hizo valer en contra de María de la Cruz López, actual candidata por el partido político Morena al mismo cargo, radicada en el procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES 017 diagonal 2024. En este orden, cabe señalar que de la demanda se aprecia que la pretensión del actor consiste en que se revoque el acuerdo de desechamiento impugnado y, en consecuencia, que se dé cauce legal a la comentada denuncia y que la autoridad responsable resuelva el fondo de dicha controversia, pues en su consideración la demanda reunió los requisitos procesales indispensables para ello. Asimismo, atribuyó a la autoridad responsable falta de imparcialidad y objetividad para emitir el acuerdo en los términos en que lo hizo. Ahora bien, el ponente propone declarar infundado en parte e inoperante en otra dicho agravio. Infundado, tomando en consideración que el promovente atribuye tales calificativos a la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, cuando la autoridad responsable de donde emana el acto controvertido fue la Secretaría Ejecutiva de dicho instituto. Y por otra parte, resulta que de acuerdo a la normativa electoral, la Secretaría Ejecutiva cuenta con facultades y atribuciones para, en su caso, en forma preliminar a un análisis de fondo, entrar al estudio de causales de improcedencia o de desechamiento de esas denuncias, aun cuando aquellas reúnan los requisitos procesales para darles trámite,
esto es antes de pronunciarse sobre su admisión. Por otro lado, se estima inoperante porque se advirtió del acuerdo impugnado que la autoridad responsable expuso de manera clara y precisa los motivos y fundamentos jurídicos que tuvo para desechar la denuncia, suficientes para estar en condiciones de controvertirlos por parte del ahora actor, sin que éste lo hubiera hecho. Derivado de lo anterior, en el proyecto se resuelve confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrada presidenta, ciudadanos magistrados. Gracias, jueza instructora. Compañeros magistrados, se encuentra a nuestra consideración el proyecto mencionado en la cuenta. Si no desean hacer uso de la voz, proceda, Secretaria General de Acuerdos, tomar la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado provisional en funciones, José Osorio Amezquita. Es mi propuesta. Magistrado provisional en funciones, Armando Javier Maldonado Acosta. A favor de las propuestas. Magistrada presidenta, Margarita Concepción Espinosa Armengol. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el recurso de apelación TET-AP-20, diagonal 2024-2, se resuelve. Único. Se confirma el acuerdo impugnado emitido por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco en el procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES-017-2024. Finalmente, concedo el uso de la voz al juez instructor Daniel Alberto Guzmán Montiel para que dé cuenta al Pleno con los proyectos de resolución que propongo en mi calidad de ponente en los recursos de apelación 18 y 19, ambos del presente año. Buenos días, con su permiso, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de apelación 18 de 2024, interpuesto por el partido político Morena, a fin de controvertir el acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva en el procedimiento especial sancionador 13 de 2024, que desechó la denuncia que interpuso en contra de Sandra Beatriz Hernández Jiménez, candidata a la presidencia municipal de Tenosique, Tabasco, y del Partido del Trabajo por culpa en Vigilando, por el uso indebido de propaganda electoral con colores de Morena. La pretensión del partido actor es que se revoque el acuerdo impugnado y se admita su queja para que se sustancie el procedimiento especial sancionador. En cuanto al fondo, la ponente propone calificar de inoperante el agravio relativo a que la autoridad realizó juicios de valor y ponderó los elementos que rodean las conductas denunciadas, pues tal expresión resultó vaga e imprecisa, dejando a este tribunal electoral sin elementos para pronunciarse sobre el motivo de inconformidad. También, en estima de la ponente, resulta inoperante el alegato relativo a que la Secretaría Ejecutiva no ejerció su facultad de investigación, porque a criterio de ella parte de una premisa falta, en virtud de que la responsable, acorde con dicha facultad, recabó los informes del Partido del Trabajo y de la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Ahora bien, de la confrontación de los informes con las pruebas técnicas ofrecidas por el denunciante, a criterio de la ponente se permite considerar infundado el agravio en el que Morena sostiene que la Secretaría realizó un estudio y valoración de pruebas propio de la sentencia, pues por el contrario, la responsable realizó un análisis preliminar en el que no acreditó, por lo menos indiciariamente, el nexo entre los hechos materia de reclamo y el infractor, resultando infructuoso el inicio del procedimiento. Por otra parte, la ponente advierte que si bien no se valoró el acta circunstanciada a la que obra la inspección de los links relacionados con los colores, estatutos y emblemas del partido político Morena y del Trabajo, se concluye que esta información no aportaba indicios que permitieran concluir que su origen y difusión le atribuyera a la denunciada. Finalmente, en concepto de la ponente, es inoperante el agravio de la afectación al desarrollo de la contienda electoral por circular propaganda ilícita, ya que es un argumento novedoso. Por esas y otras consideraciones que se explican ampliamente en el proyecto, se propone confirmar el acuerdo impugnado. A continuación, me permito dar cuenta con el proyecto correspondiente al recurso de apelación 19 de la presente anualidad, interpuesto por el ciudadano Jorge Orlando Bracamonte Hernández, en su calidad de candidato a diputado local en el Distrito 9 por el partido político Morena.
en contra del acuerdo emitida por la Secretaría Ejecutiva en el procedimiento especial sancionador 9 de 2024, a través del cual se le hizo efectiva una medida de apremio consistente en una multa de forma individual por el incumplimiento de una medida cautelar. La pretensión del inconforme consiste en que este tribunal revoque la referida determinación, ya que la autoridad no justificó por qué resultaba improcedente iniciar un nuevo procedimiento con motivo del incumplimiento. Además, que la autoridad primero lo sancionó y posteriormente procedió a verificar si en su calidad de denunciado había dado cumplimiento a la medida cautelar. En cuanto al fondo, a criterio de la magistrada ponente son sustancialmente fundados los agravios y suficientes para revocar el acuerdo impugnado, ya que la autoridad solo se limitó a realizar el cómputo de preclusión de término sin que previo a ello se apoyara en las áreas competentes para verificar el cumplimiento de la medida cautelar, además de que no justificó por qué procedía la multa y no algunas de las otras acciones previstas en el artículo 33 del Reglamento de Quejas y Denuncias. En este sentido, a criterio de la ponente, la autoridad tenía el deber de realizar la inspección inmediata del cumplimiento o incumplimiento de la medida cautelar antes de dictar la orden de ejecución. De ahí que si el actor, bajo protesta de decir verdad, expuso que el día 7 de abril atendió la medida cautelar y la autoridad procedió a verificar hasta el 11 siguiente, aun y cuando esto fue informado fuera de plazo, el actor debió haber sido tratado como inocente, ya que el principio de presunción de inocencia operaba como una presunción juris tantum en su favor, máxime que en un acuerdo posterior la propia autoridad tuvo por cumplida a cabalidad la medida cautelar. Por estas y otras consideraciones que se exponen en la propuesta, la ponente propone revocar el acuerdo impugnado y dejar sin efecto legal la orden de ejecución de la medida cautelar. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, juez instructor. Compañeros magistrados, se encuentra a nuestra consideración los proyectos que se ha dado cuenta. Si no desean hacer uso de la voz, solicito a la Secretaría General de Acuerdos proceda a verificar la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado provisional en funciones, José Osorio Amezquita. A favor de las propuestas. Magistrado provisional en funciones, Armando Javier Maldonado Acosta. A favor. Magistrada presidenta Margarita Concepción Espinosa Armengol. Son mis consultas. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el recurso de apelación TET-AP-18 diagonal 2024-3 se resuelve. Primero, se declaran infundados e inoperantes unos y fundados pero inoperantes otros agravios planteados por el actor. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo de 10 de abril emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco en el procedimiento especial sancionador número PES-013-2024, por el que se desechó la denuncia en contra de Sandra Beatriz Hernández Jiménez, candidata a la presidencia municipal de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco, por el Partido del Trabajo, por promover su imagen en propaganda con colores del partido político Morena y la leyenda PT es la 4T, y culpa invigilando cometida por el Partido del Trabajo y por su propio dirigente estatal, Martín Palacios Calderón. Finalmente, en el recurso de apelación TET-AP-19 diagonal 2024-3 se resuelve. Único, se revoca el acuerdo de preclusión emitido por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco el 9 de abril de 2024 en el procedimiento especial sancionador número PES-009-2024, quedando sin efecto la medida de apremio aplicada al ciudadano denunciado Jorge Orlando Bracamontes Hernández. Una vez agotado el análisis de los puntos del orden del día, compañeros magistrados, Secretaria General de Acuerdo, juezas y juez instructor, así como el apreciable público que nos sintonizó y a través de nuestras diversas redes sociales, siendo las 10:39 del día 4 de mayo del presente año,
Doy por concluida la sesión pública del Tribunal Electoral de Tabasco convocada para esta fecha. Que pasen todas y todos buen día.